Bueno, aquí estamos en directo. Vamos a introducirnos hoy en el asunto de los signos del zodíaco. ¿Y qué tiene que ver esto con Carl Jung? En astrología, el 4 es el representante de lo estable, lo elemental, lo completo. Se expresa esto mediante su relación con el 3, que representa lo dinámico y lo vincular. Es la base de la alquimia dentro de este juego, de este lenguaje simbólico. La relación entre ambas categorías, o sea, lo elemental y lo dinámico, se expresa en los signos. Y hay distintas vías de ingreso a ellos, cada una enriquecedora de las otras, y todas contribuyentes solidarias a la asimilación del lenguaje. 1. La primera manera es por secuencia. Cardinal es la modalidad de inicio y fuego, el elemento correspondiente al inicio. De modo que el inicio primero está representado por el símbolo o signo que vincula fuego y cardinalidad. ¿Qué signo es este? El de Aries. El movimiento lógico siguiente requiere, para su comprensión profunda, un tiempo justo junto al lenguaje astrológico, y se trata de un aspecto fundamental de la astrología, el de la lógica secuencial de los signos. Si el pasaje de Aries a Tauro, y así sucesivamente, es percibido como arbitrario, se pierde la alusión al orgánico, una de las facetas axiales de este lenguaje. Estar un tiempo con la astrología implica el potencial de percibir conexiones, vincularidades estructurales, naturales, que emergen en clave simbólica, bajo una percepción diferente a la convencional, que por lo mismo permite vislumbrar relaciones que previamente no se nos aparecían o se dificultaban. La comprensión de tales vínculos requiere, en gran parte, de la comprensión de la secuencia zodiacal, del movimiento de transformación de la energía, que es una, que proviene del 1, desde su fase inicial hasta el final. La astrología posibilita percibir el pasaje a cada fase como algo lógico, y la asimilación de esta lógica es fundamental. Desde esta, el mandala zodiacal se completa del siguiente modo. Todos sabemos que después de Aries viene Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Para un estudio completo de cada signo, habrán de considerarse los distintos niveles en que se expresa, del modo más exhaustivo posible. Debemos abarcar desde las imágenes arquetípicas, primigenias, hasta objetos, acontecimientos y situaciones concretas, pasando por otras imágenes arquetípicas, sus sistemas y sus partes, como el cuerpo, por ejemplo, vínculos y cualidades psíquicas. Todo sistema requiere una función que le permita ponerse en marcha. La función de arranque, o sea, la de inicio, en la astrología está representada por el signo de Aries. Si tenemos en cuenta que no hay 12 energías, sino 12 momentos, producto de las 12 transformaciones de la energía, que es una, la primera fase requerirá de mucha potencia, de modo que el movimiento continúe hasta completar el ciclo. Por eso, otra palabra clave para Aries, además de inicio, es potencia. ¿Y qué requiere un movimiento para no perder potencia? No diluirse. Entonces, Aries será también unidireccional, la máxima potencia transmitida al mínimo de elementos. Podemos imaginar aquí al carnero que en su veloz carrera arremete. La palabra zodíaco significa rueda de animales, de modo que un gran aspecto en el estudio de la astrología es el de considerar las características de los animales asociados a cada signo. Del mismo modo, el cuerpo, con sus subsistemas y complejidad, permite asociaciones astrológicas. En tal sentido, una manera de aludir al comienzo es referir a la cabeza.
asociación establecida no al azar, sino por la larga tradición en vincular lo cerebral al comienzo de todo proceso, que en filosofía dio lugar, por ejemplo, al famoso pienso, luego existo. Dicen que Descartes nació sincronísticamente al Sol transitando Aries. Observemos nuevamente al carnero, entonces, avanzando con todas sus fuerzas en una dirección, embistiendo con su cabeza. Aries tiene a cargo iniciar y energizar, por decirlo de algún modo, a todo el sistema. Psicológicamente sería libidinizarlo. De ahí su relación con el deseo. Se trata de un movimiento en pos de algo, aunque en esta etapa no se supone aún una otra edad. Entonces, suele ser útil pensar en una gran energía potencial que necesita descarga, al modo de un resorte contraído. No desplegar el resorte, equivalente a no emerger del pléroma. Sería equivalente a no emerger del pléroma. ¿Se acuerdan que el pléroma era ese circulito del centro de la esfera mayor, ¿no? Lo que se genera a partir del despliegue es una cuestión que está más allá de Aries y será parte de otro momento. Ahora es necesario desplegar, y desplegar todo, con fuerza, con potencia. En términos psicológicos, el no despliegue se puede asociar a nivel del individuo, en perspectiva evolutiva, a la endogamia, a la falta de corte del cordón umbilical, y considerando cualquier etapa a la represión. Hay deseo, pero se inhibe su expresión. Ya podemos ir viendo, a nivel psicológico, lo perjudicial que puede ser Aries en la sombra. Y así sucede con los demás signos. Por eso la astrología humanística enfatiza el hecho de que todas las personas constituimos sistemas compuestos por 12 energías. Y más adelante vamos a ver ejemplos de signos que están en la sombra. A nivel de la especie, en términos psicosimbólicos, dicha carencia de despliegue se vincula al estancamiento en la etapa urobórica, como el planeta, ese planeta ¿no es el Uroboros? Bueno, ahora lo vamos a ver. Ouroboros. Es el momento anterior a la adquisición de conciencia donde permanece lo indefinido. El Ouroboros, en su dinámica de autofagocitación, tiende, con extrema fuerza, a impedir la salida, la emergencia. Aries, por lo tanto, se asocia a una fuerza similar en lo extrema, pero en sentido opuesto para posibilitar que algo emerja. Por eso se vincula a la creación desde el Big Bang hasta cualquier otro nacimiento o inauguración o inicio. Se trata de un movimiento de mucha potencia que genera definición. Del Ouroboros, pléroma o cualquier estado de indefinición, Aries se presenta definiendo. En lo psicológico, dicha fuerza y definición se vinculan a cualidades como arrojo, coraje, decisión, con capacidad de afrontamiento, confrontación y gran contacto con la instintividad y con el impulso. En tal sentido, se toma como imagen arquetípica primigenia para este signo la del guerrero o guerrera. Marte, que es el dios de la guerra, se asocia mitológicamente a Aries, también astrológicamente, representando cualidades como la conexión con el propio deseo y la capacidad de accionar en pos de su satisfacción. Otras imágenes pueden ser el del cazador y una más actual, el del empresario. Ahora vamos a pasar a Tauro. Una pregunta que puede colaborar con la lógica secuencial es: ¿qué pasaría si un signo se eternizara? Esta pregunta nos ayuda a ir vislumbrando qué características son esperables en el momento siguiente de la energía. Si Aries continuara su movimiento ad infinitum, habría mucha energía disponible en el sistema, pero sin destino de objeto, sin transformación.
Si hemos asociado a dicho signo con el inicio, ya está implicada una secuencia, la cual nunca se daría en caso de eternizarse el primer movimiento. Ahora bien, entre las tantas posibilidades de continuar el movimiento ariano, ¿cuál se presenta con mayores opciones de coherencia? En principio, respetando el ritmo bipolar de todo lo vital y siendo Aries un movimiento expansivo, debería sucederle uno de contracción. En este sentido, la lógica de los elementos nos deja dos posibles, la tierra y el agua. Otro factor que puede entrar en el análisis es considerar la bipolaridad básica inicial de todo proceso, energía y materia, componentes ambas de la misma cuestión, o sea, dos caras de lo mismo. De este modo es comprensible que la Tierra tome la posta aquí, en cuanto a principio materializante, en relación directa y dialéctica con el principio energizante. Y dentro del elemento Tierra, Tauro es el signo asociado a la sustancia extensa, la materia. Así, visto en secuencia, tenemos al potente impulso ariano que se inserta en la materialidad taurina, o la energía ígnea, que en su proceso de enfriamiento, da lugar a la materia estable. Entonces, volviendo a una de nuestras categorías básicas, la de cada signo, como función de un sistema, si Aries, ¿se acuerdan que era el que se asociaba al inicio? Tauro se asocia a la materialización. El fuego da paso a la tierra. Aquí la velocidad del impulso deja lugar a otro movimiento, que en comparación se percibirá como lento, pero que podemos connotarlo mejor como orgánico. Una dinámica que desde lo psicológico se asocia a la paciencia como acompasamiento de la resistencia de la materia y a la necesidad en cuanto a registro de los requerimientos materiales del organismo. Cuando algo se materializa decimos que toma cuerpo. En Tauro es esencial el vínculo con la materia prima, nuestro propio cuerpo, que al mismo tiempo es un sistema completo. Si desde un prisma ariano la cuestión era el aporte inicial de energía al sistema, desde Tauro será el aporte de materia necesaria para el buen funcionamiento. En tal sentido, a la hora de vincularnos con nuestra parte taurina, cobra máxima relevancia la función sensación. Es la que está vinculada a los sentidos. Tocar, oler, escuchar, mirar, degustar, son, desde este signo, llamados a agudizarse. Son los informantes básicos del mundo material circundante, y si estos instrumentos están afinados, será eficiente el registro del entorno. Y si el registro de la necesidad corporal también es atinado, se dará una eficaz adaptación que psicológicamente podremos asociar a una satisfacción más allá de la física, es decir, el disfrute, el gozo. De allí la sensualidad como otra gran cualidad taurina, esa capacidad para percibir lo que le da satisfacción y placer al cuerpo, en el plano de la necesidad, y la consiguiente puesta en marcha de mecanismos de materialización e incorporación para conseguir ese estado. La incorporación es un proceso por excelencia taurino, de ahí la correspondencia en el cuerpo con la parte encargada de tal función, es decir, el cuello y los órganos dentro de él. Y también de ahí su relación con la gastronomía. El vínculo con la naturaleza es esencial desde este signo. En ella encontramos el medio que más estimula nuestros sentidos en conjunto y que permitió, por millones de años, el ciclo necesidad, incorporación, satisfacción. Y en tal sentido, una de las imágenes arquetípicas primigenias en Tauro es la del campesino o la campesina. Si hemos olvidado este contacto en medio de urbanizaciones cada vez con menos tierra, podemos al menos visualizar al toro para intentar conectar con esta fase de la energía. Con su gran masa corporal y parsimonia, que se interrumpe excepcionalmente ante el enojo, el toro nos muestra materialidad, contacto con la tierra,
Los primeros signos son simples, por lógica. Presentan una dinámica que luego se complejizará, pero que en estas instancias otorga el lugar central a lo básico, a lo necesario, para que se configure una buena base, a nivel general, el combustible inicial, energía-materia. A nivel biológico, lo instintivo, en los planos del deseo y de la necesidad, que tan importantes son también a nivel psicológico, con derivados como iniciativa, independencia, exogamia y vitalidad, tenacidad, estabilidad, practicidad con relación a Tauro. El planeta regente de Tauro es Venus, que en rigor es regente de Libra, signo con el que mejor coinciden las características de la diosa. No obstante, a falta de un planeta que se corresponda mejor con Tauro, Venus tiene también un matiz terreno que algunos asocian a la Venus Bulgivaga. Por otro lado, la misma mitología que da nombre a los planetas, la romana, si cuenta con un dios que se corresponde muy coherentemente con Tauro, sería Vulcano. Hefesto es su equivalente en la mitología griega, el herrero de los dioses, también asociado a la escultura, la artesanía, aquel que se vincula diestramente con la materia. Bien, ahora vamos a Géminis. Una vez que un sistema está provisto de energía y materia, ¿qué es esperable que continúe? O en otros términos, una vez dirigida la mirada al proceso de energización de un sistema y luego a la materialización, ¿qué cabe esperar se enfatice ahora para percibir qué proceso estamos preparados? Un artista de la respuesta puede surgir de considerar la citada dinámica bipolar de todo proceso vital, a modo de diástole-sístole. Desde este punto, luego del movimiento contractivo anterior, tendrá lugar otro expansivo. Ahora será de aire, en una alternancia que, para que no quede meramente en el plano de la elegancia teórica, pasaremos a desarrollar. Tenemos entonces un sistema con una materia distribuida en partes. Del pléroma hemos pasado al mundo creado, del todo a las partes. Si el movimiento taurino se eternizara, solo cabría esperar más cantidad de materia prima, por decirlo de algún modo, y no progresaría el sistema hacia la complejidad que presenta. En el plano biológico hay varios ejemplos que pueden ayudar. Es el caso de la embriogénesis. Si el proceso concluyera en Tauro, en este caso tendríamos el óvulo y el espermatozoide, sin mayor relación que la de existir en el mismo sistema. Pero lo que acontece es bien distinto. Se suceden una serie de operaciones que concluyen en el embrión, que luego se seguirá desarrollando. Estas operaciones, que se dan luego de un proceso inicial de división, multiplicación de la materia prima, que se llama división celular, tienen que ver con la relación con la vincularidad. Similar proceso se puede observar en torno a la neurogénesis, en la que hacia la 7ª semana de gestación se da una producción de neuronas a un ritmo de 25.000 por minuto. Y es recién hacia la semana 25 cuando la mayoría de los axones ha llegado a su destino. Es decir, primero la materia prima, luego la conectividad. Esto no implica el uso efectivo de estas rutas con asiduidad, pero sí la posibilidad de hacerlo, ya que el contacto entre los distintos puntos se ha establecido. De hecho, el bebé nace con la misma cantidad aproximada de neuronas que el adulto, pero con una cantidad de conexiones mínima que se verá exponencialmente multiplicada luego. La etapa en la que tiene lugar la conectividad inicial entre las partes de un sistema, en astrología se asocia a Géminis. Luego podrá haber vínculos profundos, más en este momento se requiere que cada parte tome un primer contacto con el resto, dejando inaugurada la ruta.
Por eso se suele llamar superficial a este tipo de vincularidad. Y es lógica tal superficialidad, ya que si una parte profundiza su relación con otra, esto le impedirá el enrutamiento hacia el resto. Géminis entonces aporta al sistema la función relacional primaria. A nivel psicológico se vincula la función pensamiento a la capacidad de establecer relaciones lógicas, explicar e inteligir, jugar con ideas. Y en tal sentido, jugar en general también tiene relación con este signo y nos remite a una de las imágenes arquetípicas primigenias, la del niño o niña. Juego, curiosidad, multiplicidad de intereses en simultáneo, humor, serán otras de las cualidades geminianas. A nivel macrohistórico, se registra toda una primera etapa en la que predomina la caza, que corresponde a Aries, la agricultura, a Tauro, y el tercer momento es el del comercio, a Géminis, porque tiene que ver con lo vincular. Bien. El comunicador, la comunicadora. El regente de este signo es Mercurio, asociado a la comunicación. En la mitología se percibe su gran versatilidad, además de ser el mensajero de los dioses. La alquimia se vincula al relacionar como arte, y es Hermes, el dios griego, equivalente aproximado de Mercurio, su protector. De allí el nombre de artes herméticas. En cuanto a los gemelos, como seres representantes de este signo, una posible alusión es a aquello que es igual y diferente al mismo tiempo. El tercer movimiento de la energía entonces permite salir de la indiferenciación previa, es decir, en Aries y en Tauro no hay registro de la otredad. Sucintamente, el primer movimiento pone en marcha la potencia volitiva y el segundo incorpora desde un afuera no percibido como tal, sino como extensión de sí. Si bien el registro de la otredad plena se dará en Libra, Géminis, en su movimiento relacional, requiere de una diferenciación. Porque hay diferencia, puede haber vínculo. No obstante, en esta etapa, esa diferencia se da sobre la base de la similitud como en los gemelos. En el nivel corporal, Géminis se asocia a los pulmones, órganos ligados al aire y encargados del intercambio básico de nuestro organismo entre el adentro y el afuera. Bien, ahora vamos a pasar a Cáncer. Aportada la energía y la materia y establecidos los contactos iniciales entre las partes, se inicia la cuarta etapa. Si Géminis no diera paso a otra fase, tendríamos un movimiento incesante en cada parte contactando a cada otra rápida y superficialmente para seguir contactando y dividiendo ad infinitum. Por otro lado, ¿qué podría requerir ahora el sistema en su evolución compleja? La vincularidad inicial logra contacto, conectividad. Ahora bien, los organismos complejos, que por millones de años pueblan la Tierra, muestran un desarrollo y composición que implica mucho más que contacto. El contacto ha de ser más prolongado. Mayor tiempo de contacto permite un vínculo más profundo, una mayor posibilidad de intercambios de proceso. Una de las posibilidades de visualizar esto es desde la dinámica continente-contenido. Dado que una manera de que el contacto entre dos o más sustancias se profundice en disponerlas en un espacio cerrado, tal es el movimiento de Cáncer. Su función básica es promover las condiciones que posibiliten la transición desde un periodo de contacto inicial hacia una forma constituida. Se transita por una serie de relaciones profundas que culminan en algo estable. A nivel biológico, Cáncer se vincula a la gestación, al proceso de contención y acompañamiento
de lo vulnerable en su desarrollo hacia etapas de progresiva fortaleza y autonomía. Por eso es común la asociación de lo canceriano a lo uterino, tanto literal como metafóricamente. Y de allí a significantes como hogar, cueva, nido. Y a la función materna. La madre es precisamente la imagen arquetípica alusiva a este signo. Cáncer es un signo de agua y con él se completa la primera tétrada elemental, que se repetirá luego 2 veces más, manteniendo el orden secuencial. El agua remite a la sensibilidad. En el caso de cáncer, esa sensibilidad se direcciona hacia los requerimientos de lo vulnerable para desarrollarse. En tal sentido, a nivel psicológico, podemos asociar a este signo, o sea, el de cáncer, la capacidad de expresión y contención emocional, de cuidado, de generar espacios de intimidad, espacios con interiores blandos, nutricios. Se incluye también en este campo la identificación primera, es decir, por pertenencia, basada en todo aquello que el individuo va afectivizando en su temprana infancia. Regida por la luna, esta etapa se relaciona con la familia y en consecuencia con los mecanismos por los cuales un individuo pertenece a una familia, lo cual se juega en gran parte mediante la citada identificación con aspectos del entorno primario. Lo lunar es de relevancia particular para lo psicológico, toda vez que la mencionada afectivización conduce tanto a la adquisición de destrezas como al llamado lugar de confort, es decir, a respuestas inconscientes, automáticas, siempre desde la misma posición, impidiendo la expresión de otras posiciones y la percepción del afecto de modos diferentes a los vinculados a este filtro inicial. Por consiguiente, los miedos tienen que ver con esta fase también, no como su esencia, sino como un aspecto. Miedos reales, con su gran función de cuidado, y luego también miedos neuróticos, es decir, aquellos producto de una respuesta excesiva a un peligro psíquico, afectivo, en la que se juega principalmente un factor inconsciente. Entonces, desde el campo junguiano se asocia a la irrupción de un complejo. Los complejos son conjuntos de asociaciones en torno a una imagen arquetípica. Las asociaciones son vivencias, es decir, tienen carga afectiva, emocional, y por eso se ligan al núcleo. Cuando tales vivencias son gratificantes, el complejo tiende a funcionar en la conciencia, asociado al yo, promoviendo una adaptación orgánica fluida. Si entre las vivencias hay algunas muy frustrantes, como traumas, habrá gran posibilidad de que opere una disociación, quedando el complejo en el inconsciente, para que la sensación de frustración que acarrea no tense al yo permanentemente. Ahora bien, si alguna situación posterior se vincula con un semblante del trauma, aun estando la persona fuera de peligro, lo más probable es que responda como si lo estuviera, activando respuestas evitativas, es decir, poniendo en marcha los mecanismos de defensa. Bien, se dice entonces que ha operado una irrupción del complejo, ha irrumpido en el campo consciente. Bien. Cáncer, para ejercer su función de cuidado, una de las operaciones que realiza es la de propiciar un continente, es decir, un espacio cerrado. En el nivel biológico, esta cerrazón deja fuera elementos que impedirán el desarrollo del individuo. A nivel psicológico, algunos elementos quedarán fuera por no ser propicios para la edad, como el autosostén, por ejemplo, pero es probable que queden fuera
durante la primera infancia elementos que contribuirán a la salud o a mayor salud, dado el juego de identificaciones y sobreidentificaciones. Es de enfatizar entonces la relevancia de esta etapa desde lo psicológico. El trabajo junguiano con la sombra la mayoría de las veces nos trae aquí, o sea, a Cáncer. Ahora vamos a ver el asunto de Leo. El desarrollo de la forma inicial que se propició, en gran parte en virtud del espacio cerrado aportado anteriormente, continúa hasta el momento en que lo trasciende. La quinta etapa astrológica, que es Leo, alude a este momento de diferenciación. Así como Aries, me cuesta pronunciar Aries, no sé por qué. El primer fuego se corresponde a la diferenciación primaria, o sea, el pasaje del pléroma, que es el circulito este pequeño, al grande, al mundo creado. Leo, segundo fuego, connota un movimiento similar. Este tránsito evidente en lo biológico de variadas maneras es también perceptible a nivel social, en las partidas de los individuos de sus familias de origen. La salida ahora es respecto del símbolo de la madre, lo cual requiere la fuerza representada a nivel mitológico por la figura de la heroína o del héroe, y constituye la imagen arquetípica primigenia junto a la del o la reina, el rey o la reina. Jung, en su desarrollo de la teoría del arquetipo, propone este como anterior a la psiquis, la cual no sólo accederá a una parte de él en cualquiera de sus dos polos, instintivo y espiritual, usan la metáfora cromática para indicar que podemos ver solo hasta un matiz del rojo y del azul, y que el arquetipo se vincula también a todo el resto, graficado como infrarrojo por un lado y ultravioleta por el otro. Así, la porción de arquetipo que ingresa a la psiquis es la susceptible de representación que hay, pero hay todo un conjunto que quedará por fuera. La astrología parte del mismo supuesto. El psiquismo humano es un factor importante, pero no el núcleo esencial. No se trata del motor inmóvil al que todo el resto debe ser asociado en cuanto a epifenómeno. Desde la astrología humanística, también denominada psicológica, muchas veces se incurre en psicologismo, que en gran parte deriva de un problema epistemológico. Como nuestro instrumento de conocimiento es la psiquis, solemos deslizarnos hacia la idea de que nada puede haber por fuera de ella. Sin perder de vista eso, resulta evidente que en el humano el rol del psiquismo es de alcance superlativo. Y esta corriente de la astrología promueve tomarlo en cuenta en tal dimensión. En este análisis secuencial que se viene proponiendo, puede percibirse un gran salto en este momento. Las etapas anteriores podrían describirse más fácilmente con relativa independencia de lo psicológico, incluyéndolo, claro, como cualquier otro ámbito en el que es perceptible, la dinámica zodiacal. Pero ahora, desde Leo, la sensación es inversa. Si no se incluye lo psicológico, las consideraciones sobre el signo se alejan mucho de él y pierden potencia connotativa. En la base, esto mismo tiene su correlato en la diferencia entre el humano y el resto de las especies, con relación a la autoconciencia. El resto de los animales, más estructurados por el nivel instintivo, se individúa de un modo muy colectivo. Si cabe la paradoja, mientras que en el humano, la mayor autoconciencia favorece el pasaje energético, o sea, el libidinal, desde el polo instintivo hacia el polo espiritual del arquetipo. Medianamente satisfechas las metas instintivas con facilidad progresiva, se produce un sobrante libidinal que promueve este pasaje. El polo espiritual admite muchas posibilidades, lo que hace de la individuación en el humano un proceso muy complejo.
A nivel astrológico podemos asociar el inicio del proceso de individuación a Leo. Este signo aporta al sistema la función diferenciante, tanto en el plano del emerger de un espacio cerrado, cuanto en el de la conciencia de este movimiento. Conciencia de una identidad diferente al resto. Y al hablar de conciencia entramos de lleno en el campo psicológico. Jung describe el yo como el centro del campo de la conciencia. Es también un complejo, como tantos otros, pero el más dotado de energía, por lo que constituye sujeto de la adaptación tanto al mundo externo como al interno. Es el sujeto de la experiencia. El recorrido del yo, desde la emergencia, de un mundo simbiótico hasta una potencial vincularidad orgánica con el todo, implica varias etapas abordadas en su noción de proceso de individuación, pero también consideradas ampliamente por todo el lenguaje simbólico. Una referencia interesante para reflexionar sobre la formación del yo es el aporte de Lacan, mediante su desarrollo del estadio del espejo. Pasamos entonces de una identidad por pertenencia en Cáncer a una identidad por diferencia en Leo. Precisamente, la diferencia tiene un alto valor desde este signo, por lo que psicológicamente se asocia al proceso narcisista, en cuanto saludable, a la autoestima, a la dignidad de ser como se va haciendo. Regido por el Sol, este signo conecta con el centro, con lo axial, con la luz, es decir, con la conciencia. También con la generosidad, con la nobleza. Rey, reina son imágenes arquetípicas primigenias asociadas a Leo. En el reino animal es el símbolo el león y a nivel corporal el corazón, cuyas connotaciones no son tan cercanas que huelga exponerlas. Vamos a hablar ahora de Virgo. El yo surge de haber roto el cascarón. Pues bien, ¿dónde está ahora? Es la pregunta que de algún modo conduce de Leo a Virgo. Sabemos que está diferenciado y consciente de la diferencia. Ahora, ¿es ese el final, el último estado? Por un lado, suele generarse una ilusión de que se está en la etapa cúlmine, cuando resta mucho todavía. ¿Qué falta que entre en juego? Perdón. El opuesto. Ahora aparece una otredad, un no yo, que incluye al yo. Hubo una matriz previa al yo, de la cual surgió, pero de la que no fue consciente. En esta etapa, luego de adquirida la autoconciencia, se da la posibilidad de percibir la matriz y más aún de empezar a percibir su lugar, el del yo dentro de esta. Es decir, comienza en Virgo la percepción sistémica. Se privilegia la mirada de conjuntos organizados, el sistema y su correlato, la función. De ahí que una de las asociaciones centrales para lo virginiano sea la de orden. Para quien privilegia la mirada sistémica, se intensifica la vivencia de que es la salud del conjunto lo que conduce a la salud de las partes integrantes. Bien. Y en esta etapa, la salud del conjunto se asocia directamente al hecho de que cada parte haga lo suyo. El orden es la clave de este signo, así como el realizar las tareas que un sistema requiere, lo que en cuanto a actitud es lo que denominamos servicio. Ahora bien, para conocer las tareas que se requieren, es preciso conocer el sistema. ¿Qué hace? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su objeto? Por lo que es importante la mirada analítica, la capacidad de establecer criterios, de verificar la clasificación que se da sobre la base de esos criterios, de corregirlos, de disponer categorías eficientes. Vemos que tiene mucho que ver con el método científico, porque Virgo integra la Tierra
con Mercurio, su regente, que se asocia con las operaciones del pensamiento lógico racional. El método, por lo tanto, será otra cuestión muy asociada a este signo. También el orden, la higiene, perdón, la capacidad crítica y la eficiencia. Es bueno considerar, dice, respecto al signo de Virgo, el nombre Virgen. Y en este sentido, cabe referir a uno de los mitologemas, el de la aceptación por parte de la Virgen María, ante el mensaje del arcángel Gabriel, aceptación de que el orden que incluye al yo lo precede y excede. Representa un nivel virginiano muy sutil. Percibir el sistema en el que uno está incluido es tan complejo como que la parte comprenda el todo. Esta operación es imposible a nivel racional. Requiere lo simbólico, la intuición. El todo se podrá vislumbrar en Piscis cuando se cierre el círculo, o sea, el mandala. Virgo está en el mismo eje que Piscis, por lo que participa de este movimiento holístico, más en esta fase tiende a primar la mirada terrena, el orden a la medida domésticamente humana, pero hay una posibilidad de intuir ese orden mayor macrocósmico. Al respecto, otro indicio lo podemos encontrar en Meister Eckhart, que en uno de sus sermones, que se llama La virginidad del alma, dice: Virgen indica a alguien que está vacío de toda imagen extraña, tan vacío como cuando todavía no era. Si yo fuera en tal forma intelectual que todas las imágenes comprendidas desde siempre por todos estuvieran en mí, y si a pesar de ello yo no sintiera apego por ninguna de ellas, si antes bien estuviera en el ahora presente, libre y vacío, entonces verdaderamente ninguna imagen se me interpondría y yo sería verdaderamente virgen como lo era cuando todavía no era. Este estado virginal del alma, en el sermón de Eckhart, es tomado como condición para recibir a Jesús. Desde el lenguaje astrológico podemos asociar a Jesús, en cuanto una de las personas de la divinidad, al orden holístico, al todo, para percibir el cual es necesario ese estado virginal del alma, de la psiquis. En torno al desapego respecto de imágenes en Leo, como vimos, se da cierta ilusión, de momento culmine, de meta, toda vez que el ser diferenciado tomó conciencia de ese movimiento y se constituyó el yo, el ego, que puede sentir protagonismo total sobre la experiencia. En este momento, desde lo psicológico, puede generarse un apego al yo, a las imágenes que constituyen el núcleo egoico. Este proceso fue percibido por Jung y tomado como uno de los grandes riesgos de estancamiento del proceso de individuación, por lo que no cesó de enfatizar en la necesidad de independizarse de las imágenes, desde las más personales a las más colectivas. En definitiva, se espera entonces un movimiento hacia el desapego, que precisamente en cualidad del opuesto complementario de Leo, Acuario, pero el movimiento comienza en Virgo, con el vacío que bien señala Eckhart, y que permitirá empezar a comprender el contexto, el orden macro. En tal sentido, este signo se vincula a la introspección, a la latencia, al trabajo en lo que no se visibiliza, a un gran contacto con el mundo interno, que también puede asociarse al inicio del proceso terapéutico que acompaña una crisis. En el cuerpo se lo asocia al intestino delgado, dada su función de análisis fino al servicio del sistema. Bien, a ver cuánto hace ya que estamos. No, 45 minutos, un poquito más podemos estar. Vamos a ir ahora con Libra. Recuerden que lo que estamos recorriendo es el mandala. Libra marca
el instante de la mitad del mandala, como también el hecho de que ese punto es el primero en lo que llevamos de la construcción del círculo, que sería ahora, estamos en el semicírculo, que permite una oposición al grado 0 de Aries. Se inaugura la otredad. Otro indicio lo da la imagen que representa el signo y le da el nombre de la balanza. Bien. Retomando, hemos pasado de la percepción del individuo, diferenciado de una matriz de pertenencia, a la del sistema que lo incluye. Y comenzamos a percibir sistema, lo cual no cesará hasta el final del zodíaco. Se irán agregando, signo tras signo, percepciones sobre los distintos aspectos del sistema. ¿Y qué es lo que aporta Libra? La percepción de oposición que da cuenta de uno de los principios de circulación de energía, la bipolaridad. Libra pone el énfasis en la percepción de una de las características de las relaciones interiores de un sistema. A saber, dado un punto, habrá un opuesto con el que está en relación complementaria. La complementariedad es una cualidad central de Libra. Psicológicamente alude a la otredad y al primer vínculo con ella. La disposición a registrar complementos y a complementarse es característica libriana. Desde el punto de vista vincular, los individuos Leo ahora comienzan a entrar en relación, de modo tal que una de las formas que toma esta fase de la energía es la pareja, la atracción de opuestos. Al respecto podemos ver la regencia de Venus, diosa del amor, principio vinculante de opuestos, que Jung abordó con los conceptos de anima animus, la sisigia. Libra destaca la percepción de la danza de opuestos. Tal relación se profundizará y mostrará luego en Escorpio. Mas ahora se resalta dicha complementariedad de acuerdo, por ende el acuerdo entre la armonía y el equilibrio, que suelen derivar en características como la amabilidad, el registro del otro, el sentido estético, el sentido de justicia. En consecuencia, ámbitos que podemos ver muy atravesados por este signo, además de la pareja, son la diplomacia, el arte y la contemplación. Libra prioriza el equilibrio, procurando movimientos tendientes a no perderlo o a restablecerlo. Por ende, serán movimientos que eviten brusquedades, contemplando la situación detenidamente y reflexionando. El aire, desde la modalidad libriana, se expresa en la comprensión mediante conceptos, complementando la intervención espontánea sobre el mundo que realiza su opuesto, Aries. Libra interviene desde el contemplar y conceptualizar acerca de lo percibido. Bien. A nivel corporal, la participación central de los riñones en la homeostasis tiene que ver con este signo. Vamos a ver Escorpio. Esta es la octava etapa de la energía. Bien. Escorpio es la etapa en que la percepción de los opuestos se profundiza. Profundización es una palabra muy asociada a Escorpio. Bien. Un ejemplo biológico de esto es la cadena alimentaria, de la que generalmente percibimos seres vivos, pero no la muerte necesaria a esa vitalidad. Este es, pues, el momento en que el prisma destaca este proceso de profunda transformación. Bien. La percepción fractal, microcosmos, macrocosmos, implica un recorrido según el cual la parte se vincula orgánicamente al todo.
En Escorpio, la integración de lo otrora, excluido. En Cáncer, se percibe como altamente necesaria. Por eso, lejos de evitar conflictos, este es el momento en el que tienen lugar. Es decir, Escorpio posibilita el dejarse atravesar por el conflicto, comprendiendo cómo la herida de muerte del yo, al que le deparan dos caminos, acompañar esa muerte en una operación que lo acerca más al yo, o evitar el proceso, lo que suele derivar en patología. En ambos casos hay padecimiento, patos, con H, TH, más en el primero se corresponde con un saludable proceso de duelo, mientras que en el segundo con una defensa neurótica del ego. Conflicto remite a choque de dos tendencias. Para Jung, este es uno de los factores principales en la génesis de la neurosis. Ahora bien, a nivel psicológico, para que exista franco choque, es necesario que una de las tendencias se haya erigido a modo de bastión, y es lo que se asocia a la sobreidentificación al desarrollar la pregunta terapéutica junguiana enunciada en su texto, la función trascendente. Si el vínculo con una determinada tendencia es de una identificación permeable, flexible, la relación del yo con la tendencia opuesta puede ser dialógica, lo que deriva en ampliación psíquica. El microcosmos se acerca al macrocosmos. La sobreidentificación, en cambio, restringe al yo y produce una sombra proporcional. Desde lo psicológico, Escorpio aporta la capacidad de afrontamiento del conflicto de una manera que derive en transformación profunda, en la ampliación psíquica. Para esto opera mediante la integración de la sombra, que a su vez deriva de la aceptación, de rigideces yoicas que nos constituyen y el dolor, duelo, por la partida de tales lugares que proporcionaban ilusión de seguridad, pero a costos cada vez mayores. Debido a estos, a partir de cierto punto el conflicto es insostenible. Por lo dicho, se evidencia que el movimiento escorpiano es directamente asociable al proceso psicoterapéutico, a la curación y al curador-curadora como imagen arquetípica. Es un proceso doloroso que nos enfrenta a aquello que excluimos bajo la ilusión de seguridad. Las exclusiones, momento canceriano como vimos, pueden ser respecto a amenazas reales o neuróticas. Estas últimas generan esa ilusión destinada orgánicamente a caer en virtud de la completud. Esta caída tiene lugar precisamente en Escorpio, signo regido por Plutón, planeta al que casi no le llega la luz y que lleva el nombre del dios del inframundo. Asimismo, ciertos cánones sociales contribuyen a la rigidez que deriva mayor posibilidad de neurosis. Uno de ellos es el relativo a la ética del chivo expiatorio, desde la que se tiende a percibir lo propio como lo bueno y deseable, y lo que a esto se opone tiende a percibirse como proveniente de fuera. Este tema es desarrollado ampliamente por el discípulo de Jung, Erich Neumann. La función que aporta Escorpio al sistema asociada a la muerte que da vida, deriva en cualidades como capacidad de entrar en crisis, de saberse en crisis, de acompañarse y acompañar en el dolor, en el duelo. También la investigación, la profundización, la confrontación con lo tabú, la exposición de lo negado. De ahí que sexualidad, poder, muerte sean tópicos representativos de este signo. La relación corporal se da con los órganos genitales, porque tienen que ver con la fusión que se deriva en una transformación. Bien. Entonces, tiene que ver mucho con la circulación energética. Sagitario, por otro lado, tiene que ver
con el momento de integración, de síntesis. Reunir para ir hacia adelante. Este signo aporta la percepción de la integración de las tendencias en conflicto. Operación por la cual el conflicto cesa y las dos partes que chocaban ahora colaboran. Es decir, se devela un sentido, producto de la integración de partes. Es como la unión de lo humano y lo divino. El carácter omniabarcador del centauro como símbolo nos vincula con el modo en que Sagitario devela sentido por inclusión. Por eso se asocia este signo a viajes largos, en alusión a la ampliación perceptual derivada de ellos. Percibir el contexto en que un elemento tiene lugar permite comprender más a ese elemento que si se lo percibe por separado. La percepción de sinsentido permite la salida del conflicto. Entonces la energía antes involucrada en el conflicto, junto con la sensación de frustración, ahora va a pasar a una circulación fluida que redunda en estados de abundancia, alegría, optimismo, fe y celebración. Cuestiones vinculadas también al dios que da nombre al planeta regente, Júpiter, el padre de la luz, tomado antiguamente como el gran benéfico. En el plano corporal, Sagitario se asocia a los muslos, dada su función motora, como el símbolo, motivan, motorizan, mueven hacia adelante. Y ahora vamos a ver Capricornio, es como la forma, todo lo que vinimos transitando deviene en final, ¿no? En la forma final. La última transformación, ¿no? Tenemos el pasaje de la simbiosis materno-filial bajo dominio inconsciente a la progresiva diferenciación y adquisición de conciencia, cuyo centro, el yo, se constituye, luego a la relativización del yo, que se comienza a percibir en contexto, en el que tenderá después a complementarse, y los complementos traerán al yo aquellos elementos que se excluyeron cuando se constituyó. Ahora, duelo mediante, podrá integrar la sombra. De este modo, si se da un nivel de integración, es a través de una ampliación perceptual y síntesis vital, lo que se corresponde con motivación. Se ha develado un nuevo sentido. En este sentido, que en Sagitario se presenta desplegado, responde también a algo. El correlato lógico de todo lo desplegado es lo implícito, como estructura informada por leyes, cuyo cumplimiento constituye el despliegue. Capricornio representa entonces el momento en que se percibe la ley estructural. Podemos asociarlo a un momento en el que, luego de conocer completamente el fenotipo, nos encontramos con el genotipo. ¿Qué es el genotipo? El dispositivo que transmite la ley según la cual todo lo fenotípico, todo lo fenomenológico se desarrolla y vincula. La ley alude a lo invariable. Es producto de tantas repeticiones de un proceso que transitó etapas de inestabilidad y que en su ciclado y reciclado generó aspectos constantes. Ciclos, repeticiones, tiempo, cronos. En la mitología romana esta dimensión se asocia a Saturno, regente de Capricornio. El tiempo genera o muestra la ley, y este signo aporta esta función. Así que Capricornio no solo se percibe el orden legal, cíclico, de tiempo cualitativo, que atraviesa todo fenómeno, sino que se promueve el acercamiento progresivo desde la forma inicial hacia la final, momento en el que se da la perfección.
per, por, completo, facere, hacer. Bien, así la montaña se presenta como uno de los fenómenos que muestra este signo, como, ¿no?, en su composición casi inmutable en el tiempo y proceso hasta constituirse, hasta llegar a la cima. También se requiere proceso, tiempo y perseverancia. Cualidades que observamos en la cabra, animal representante de esta etapa de la energía. Desde lo psicológico, este momento se corresponde con la función paterna. Una de las imágenes centrales aquí es la del padre, como lo opuesto a Cáncer, que es la función materna. En cuanto a arquetipo, es el rol que contribuye, con el mostrar la ley, mostrándose al mismo tiempo atravesado por esta cuestión desarrollada en Lacan, el propósito del significante nombre del padre. Así también podemos ver a Capricornio en la figura del guía y en el cuerpo, en aquello que predomina la función de estructura, como el sistema óseo. Bien. Acuario dice: el análisis secuencial que estamos desarrollando puede encontrar argumentación en varios aspectos, como se viene percibiendo, y muchas veces habrá cierta tensión, según qué criterio se utilice. Además del hecho de la simultaneidad permanente que acompaña el modelo secuencial, no puede pasar de mera representación. Esta representación se tensa al máximo en Acuario. Alude a la otra categoría, la de simultaneidad, que en el pensamiento junguiano se asocia a la sincronicidad. La sincronicidad se postula como una red de conexiones acausales. Entra aquí esto de el fenómeno sincronístico, el efecto de sentido. Las estrellas pueden ser percibidas causalmente desde la gestación hasta su posición actual. Luego, la percepción global de un grupo particular de ellas puede recordarnos una figura particular en el golpe de vista. Esa figura tendrá pregnancia para nosotros, un sentido independientemente de la cadena causal. De este modo, la constelación es un fenómeno acuariano. Como toda red en general, toda la vincularidad se da por afinidad y no por pertenencia, como en Cáncer. También se asocia a Acuario lo repentino, lo sin tiempo. La energía en esta etapa es liberada. Se percibe la libertad. Tal libertad aporta al sistema un aspecto que es la creatividad. Acuario ingresa en este proceso promoviendo caos. Como dice Jung, hablando de la entropía. Para postular la libido, se vincula a la sucesión de estados en tendencia a una estabilidad. Podemos asociar la entropía a Capricornio como proceso en que lo perfectible llega a la perfección y también lo perfecto se logra con cada vez menos trabajo. Iría hacia la inercia. Bien. Esta liberación energética posibilita la percepción por fuera de las formas, lo que tomará en principio un matiz caótico, pero luego permite la recombinación hacia lo infinito. Entonces, Acuario tiene que ver con la creatividad reticular, y la infinitud que resuena en esta etapa puede vincularse a lo infinito del cielo y al Dios del cielo. Su planeta regente es Urano. Otra cualidad que tiene es el desapego,
como correlato de la libertad, y a nivel del cuerpo se asocia las pantorrillas, porque es como lo que usamos para dar el salto, las pantorrillas. Y Piscis, que sería el último, este signo aporta al sistema la sensibilidad a la conexión con el todo. Se asocia con el inconsciente colectivo, con el mundo creado. A veces Jung comparaba el inconsciente colectivo con el mar, con el océano inmenso, en el que, cual isla o embarcación, se encuentra emergiendo nuestra conciencia actual. El simbolismo del agua como matriz inicial atraviesa todas las culturas. Neptuno, precisamente, que es el dios de las aguas, da nombre al planeta regente de Piscis, que está representado por el pez. La comunión pisciana, la percepción de lo común, se asocia a la cualidad de la empatía, a la capacidad de comprensión de lo otro, que desde este signo, en rigor, ya no es tal. Con Piscis se cierra el ciclo, la rueda se completa, generándose una gestalt, asociada a buena forma. Se percibe la totalidad orgánica. Los principios formativos arquetipos se corresponden con Capricornio, que aporta la mirada cualitativa de lo temporal, por la cual pueden percibirse ciclos, ritmos, y en Piscis, desde la conexión con el arquetipo 1, Pléroma, la percepción se abre a lo musical. De ciclos y ritmos se trasciende al efecto gestáltico, a ese plus que genera la suma de las partes. Acá estaríamos en la etapa final de la alquimia. La integración de las partes llega a su máximo acercamiento al todo, con efectos que suelen describirse como fluidez, que muchas veces podemos vivenciar mediante contacto con la música. El músico es una de las imágenes centrales en Piscis. El artista, la capacidad de empatía a nivel superlativo da lugar a la imagen arquetípica del medium o la medium. La asociación con los pies suele encontrarse argumentada por la función de contacto con la tierra. Es la parte que conecta con el todo. Entonces, Acuario representa un primer nivel de trascendencia de la forma y Piscis se avanza un nivel más hacia la disolución en estado de indiferenciación, religión o religazón, del que emergerá un nuevo ciclo mediante un movimiento que requerirá de mucha potencia, Aries, ¿ven? Ahí volvemos otra vez a la rueda, y así sucesivamente. Bien. Luego veremos en el próximo encuentro